Seguramente alguna vez te has preguntado cuál es el mejor insecticida para manejar una plaga que tienes en tu cultivo. En este caso vamos a hablar sobre cuál es el mejor insecticida para controlar unas plagas tan importantes como las moscas blancas. Pero antes de saber eso y de responder esa pregunta, tenemos que conocer unas características biológicas muy importantes. Dentro de ellas, la primera podemos decir que es que viven en el envés de las hojas. Esta es una característica que ellas han adoptado y que debemos tener en cuenta porque, por ejemplo, para una aplicación de un insecticida nosotros debemos hacerlo hacia el envés de las hojas porque allí permanecen durante toda su vida. Y cuando digo durante toda su vida es en los estados de desarrollo de huevo, ninfa, pupa y adultos. Si quieres tener el ciclo de vida de las moscas blancas, puedes ver un video que nosotros tenemos en este canal, o también puedes descargar gratis un documento sobre el ciclo de vida de las plagas y tenemos de manera muy gráfica con fotografías nuestras y también una duración de cada estado de desarrollo donde se encuentra el ciclo de vida de la mosca blanca y también de la arañita roja y los trips, que son plagas pues muy importantes también de otros cultivos. Otra característica que debemos conocer es que se alimentan de líquidos del floema, es decir, si vamos a aplicar un insecticida tenemos que llegarle por ingestión porque ellos se alimentan de los líquidos del contenido del floema, es decir, el insecticida tiene que estar en el floema si vamos a afectarlo por ingestión. También tenemos que saber que tienen unas ceras hidrofóbicas en su cuerpo y que eso puede limitar el uso de algunos insecticidas, a menos que los insecticidas tengan una tecnología que permitan romper esa barrera hidrofóbica y afectarlos por contacto, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre los insecticidas, tenemos que conocer el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas y a los Acaricidas, que es el IRAC. El IRAC es quien clasifica las moléculas de síntesis química en grupos y es lo que se conoce como mecanismos de acción. Nosotros tenemos que conocer los mecanismos de acción, porque cuando tenemos un producto, allí se encuentran los ingredientes activos y esos ingredientes activos pertenecen a mecanismos de acción determinados. Para obtener información del IRAC, de mecanismos de acción y todo esto, existe pues la página del IRAC que es totalmente gratis, se pueden incluso descargar aplicaciones, se pueden buscar esa clasificación de manera online, hay algunos pósters, un brochure y también un módulo de entrenamiento muy interesante de los cuales pues vamos a utilizar algunas herramientas que ellos tienen en la página y todo este material es del IRAC para explicar de una manera adecuada cuál es ese insecticida más efectivo para controlar moscas blancas. Esta es una información que nos brinda IRAC para este tipo de plagas, para las moscas blancas, y nos dice que existen muchos ingredientes activos que nosotros podemos utilizar para controlar moscas blancas. Entonces aquí ya empezamos respondiendo la pregunta, ¿cuál es el mejor insecticida para controlar moscas blancas? La respuesta es no hay un solo insecticida que sea bueno para controlar moscas blancas. Hay muchos, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces, según IRAC, hay mecanismos de acción que se pueden utilizar para controlar moscas blancas que actúan a nivel de sistema nervioso y también a nivel de músculos. Eso los organiza en unos grupos. En la clasificación lo vamos a ver de color azul. También existen otros ingredientes activos, otros mecanismos de acción que tienen como objetivo o que llegan a las células y específicamente a las mitocondrias y eso está afectando la respiración. Y también algunos insecticidas que pueden afectar el crecimiento y desarrollo de las moscas blancas. Entonces vamos a ver cada uno de esos grupos. Esos nerviosos y musculares pues tienen unos sitios activos, es decir, unos lugares de unas biomoléculas donde llegan e interactúan molecularmente con ese sistema nervioso. Recordemos que los insectos tienen un sistema nervioso central que es el encargado de procesar la información que captan unas neuronas sensoriales. Entonces esos son unos estímulos que eso van a viajar por las neuronas, va a ir al sistema nervioso central, allí se procesa esa información y se le da una información a los músculos para que respondan a ese estímulo, ¿cierto? Entonces los insecticidas que actúan en toda esa ruta son llamados los nervioso musculares, ¿sí? Y allí existen diferentes lugares donde pueden llegar, ¿sí? Y estos son canales, estos son enzimas y también pueden ser receptores. Seguramente ustedes han escuchado algunos, pero bueno, en este video no vamos a profundizar sobre esto,
¿sí? Solamente vamos a ver solamente un ejemplo, ¿sí? De uno de los ingredientes activos más utilizados, que son los piretroides, ¿sí? Cada uno de las moléculas de síntesis química tiene un mecanismo de acción. Y si tiene un mecanismo de acción, quiere decir que llega a una biomolécula, llega a un lugar, a un canal o a una enzima. En el caso de los piretroides, que solamente es un ejemplo, y no es que los piretroides sean el mejor insecticida para controlar moscas blancas, lo pueden ser en unos casos, en otros no. En este caso, los piretroides dice Irak que son moduladores del canal de sodio dependiente del voltaje. Esto suena muy enredado, esto suena muy complejo, pero trataré de explicar de la mejor manera qué es lo que hacen los piretroides, cuál es el mecanismo de acción. Entonces nos está diciendo Irak que son moduladores del canal de sodio. Entonces aquí ya tenemos la primera información. El sitio donde llegan los piretroides es el canal de sodio. ¿Y dónde se encuentra el canal de sodio? Se encuentra en los axones. Recordemos que los axones son unos brazos o como unos cables de las neuronas que transportan señales eléctricas de una célula a otra, de una neurona a otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos canales de sodio son dependientes del voltaje. ¿Sí? Hay unos canales de sodio que no son dependientes del voltaje. Estos son dependientes del voltaje y eso quiere decir que tienen un sensor que detectan unos cambios en la configuración de la membrana, ¿sí? Unos cambios locales positivos en el potencial de membrana. Y el potencial de membrana es simplemente una señal química, ¿sí? Que viene viajando por el axón y que está comunicando las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega ese potencial de acción a un canal de sodio que depende de ese voltaje, se va a activar y eso va a activar la entrada de sodio y de esta manera se va a abrir los canales, entra sodio y sigue ese potencial de acción por la membrana del axón y va a activar otros canales de sodio, lo cual va propagando la señal de ese estímulo a lo largo del axón, se comunican las neuronas gracias a ese potencial de acción y hay una respuesta al estímulo. Eso es lo que hacen los insectos normalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos piretroides, estos moduladores del canal de sodio dependiente del voltaje? Pues modulan ese canal de sodio y lo que hacen es que permiten una apertura prolongada de los canales de sodio, ¿sí? Los potenciales de acción también son prolongados y eso lo que va a resultar es en una hiperexcitación porque ingresa más sodio del que debería ingresar. Ahí hay un desbalance de cargas, la membrana va a permanecer polarizada, de esa manera es que se nombra, estos términos son un poquito técnicos, pero lo que pasa es que esa membrana permanece polarizada y es como si estuviera habiendo estímulos todo el tiempo. Entonces hay una hiperexcitación y finalmente, pues si el piretroide llega a ese canal de sodio y se une y permite que haya esa apertura prolongada de los canales de sodio por milisegundos, pues eso va a hacer que lleguen a la muerte los insectos. Si quieres aprender más sobre los mecanismos de acción que se pueden utilizar para moscas blancas, no solamente los piretroides, sino otros que actúan también a nivel del sistema nervioso, otros que actúan a nivel del sistema respiratorio, es decir, las mitocondrias y otros, en lo que son el crecimiento y desarrollo de los insectos, pues te invito a inscribirte al curso de manejo integrado de las moscas blancas donde profundizamos mucho más este tema. Aquí podemos seguir de manera general hablando sobre otros ingredientes activos que se pueden utilizar, otros insecticidas que se pueden utilizar para afectar o para controlar moscas blancas. Hay unos que lo que hacen es que inhiben la producción de ATP, ¿sí? Que es el resultado, digamos, de la respiración. La respiración se da para que se obtenga la molécula de la energía. ¿Y para qué se necesita energía? Para reproducirse, para desplazarse, para alimentarse. Y si estas moléculas que afectan la respiración de las moscas blancas no están permitiendo algo que se llama el transporte de electrones, que gracias a ese transporte de electrones es que se activa una molécula que se llama la ATP sintasa para hacer ATP, ¿sí? Que sintetiza ese ATP, pues obviamente esa inhibición de estos canales, son unos canales que se encuentran en la mitocondria, pues va a hacer que no se produzca la cantidad de ATP que se produce normalmente en el insecto. Por lo tanto, el insecto va a tener menos energía, se va a reproducir menos, se va a alimentar menos y finalmente puede llegar a la muerte. Y existen otros insecticidas que pueden afectar el crecimiento y desarrollo, y esto sí ya está afectando unos sistemas un poco más complejos,
como lo son el de la muda, ¿sí? El de la deposición de quitina, que gracias a eso es que pasan de un estado a otro, ¿sí? Entonces, esos receptores de ecdisona o esos receptores de la hormona juvenil, que son las dos hormonas más importantes para ese cambio de estado de desarrollo, pues se están viendo afectados por unos ingredientes activos como el quinoprene, el piriproxifen, benzoilurias, buprofesin, y los derivados del ácido tetrónico y tetrámico. Lo que hacen esto es que modifican toda esa fisiología de la muda y pueden adelantar o retrasar o evitar, por ejemplo, que la quitina, que es un compuesto muy importante en los insectos, pues se sintetice y por lo tanto pues no se dé ese crecimiento y desarrollo que normalmente sí se da. Entonces existen muchos insecticidas que pueden ser el mejor insecticida para controlar las moscas blancas. Por lo tanto, además de los mecanismos de acción, debemos tener en cuenta los modos de entrada, y de eso ya hablábamos algo al principio. Dependiendo del estado de desarrollo que esté predominando en el cultivo, nosotros podemos utilizar un modo de entrada u otro. Por ejemplo, para la ninfa gateadora nosotros podemos utilizar insecticidas de contacto porque es la que está expuesta, la que no tiene harina, todavía no se ha impregnado esas ceras hidrofóbicas, y pues veamos allí que esas vellosidades, esos son unas setas, esos son unas extensiones, digámoslo así, del sistema nervioso, por allí pueden ingresar y pueden afectar insecticidas que afectan de manera el sistema nervioso, ¿sí? Entonces estas ninfas gateadoras pues se puede utilizar insecticidas por contacto. En cambio hay otros que no son tan efectivos a menos que el insecticida que actúe por contacto pues tenga la tecnología para hacerlo, pero digamos que en el caso de ninfas o en el caso de otros adultos, pues esa presencia de ceras hidrofóbicas limitan un poco esos insecticidas por contacto, a menos, vuelvo y lo repito, que el producto pues tenga la tecnología que permita actuar, porque hay muchos que actúan así. La ingestión es muy importante. Por allí vamos a afectar no solamente a adultos, sino también a ninfas, porque las ninfas se alimentan también del contenido del floema. Entonces podemos utilizar este modo de entrada para afectarlos. Y también nosotros podemos utilizar productos que actúen por inhalación. Los insectos tienen unas estructuras respiratorias que se llaman espiráculos, y por allí pueden ingresar esos insecticidas que tengan una fase de vapor adecuada para permanecer en el dosel de la planta e ingresar a modo de vapor por esos espiráculos y afectar este tipo de plagas. Entonces, el mejor insecticida para controlar moscas blancas puede ser cualquiera, ¿sí? Pero depende de qué, depende del estado de desarrollo que se va a controlar, depende del mecanismo de acción del insecticida que yo voy a utilizar y del modo de entrada del insecticida, si es el adecuado o no, teniendo en cuenta el estado de desarrollo que yo voy a controlar, el estado de desarrollo objetivo. Entonces, si quieres aprender más sobre esta herramienta, sobre otros ingredientes activos, te invito al curso de manejo integrado, donde no solamente hablamos del control químico, claro que no, hablamos sobre características biológicas a profundidad, es decir, sobre la alimentación, supervivencia, reproducción, todas esas características que debemos conocer para determinar qué herramienta utilizar. Además del control químico, también hablamos sobre el control cultural, los extractos botánicos, el control también físico, que es muy importante, y todas las herramientas de control que existen en el mercado para hacer de este control pues un manejo integrado de estas moscas blancas, que son unas plagas muy importantes. Si te gustó este contenido, dale like al video, suscríbete, activa la campana y nos vemos en el próximo video.